Hola, hola, buenas tardes. Pues mucho gusto y qué maravilla que estén aquí con nosotros otra vez en otro programa que se llama ¿Qué paz es posible? Y bueno, pues en esta ocasión tenemos como invitado a Carlos Ventura. Ya saben que qué paz es posible, lo que aborda y lo que busca siempre son las posibilidades de transformación. Entonces, bueno, pues Carlos Ventura justamente es defensor de los derechos humanos, actualmente colabora en servicios y asesoría para la paz, que es Serapaz. Y bueno, pues también es parte de la demanda colectiva en defensa del maíz nativo. Forma parte de Sin Maíz No Hay País, que además debo de decirles que lo vamos a entrevistar específicamente sobre este tema para el otro programa que tenemos que se llama Voces de Mapas, que tiene que ver con la migración, el medio ambiente y la paz, ¿no? Pero también, bueno, es integrante del contingente contra las desapariciones de persona LGBTIQ. Por muchos años también fue colaborador del Centro de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria, al lado del padre Miguel Concha Malo, que era una persona maravillosa, que a mí me hubiera encantado entrevistarlo, pero pues lástima, ¿no? Ya se me fue el tiempo. Y bueno, Carlos también es parte también de la Asamblea Consultiva del Centro Antonio de Montesinos. Entonces, bueno, en esta primera parte les quiero platicar que, bueno, vamos a abordar la experiencia de Carlos, que es sustantiva en todos estos procesos de construcción de paz. Y en una segunda parte vamos a abordar un tema muy importante que es la interseccionalidad, ¿no? Y cómo se aborda a través de los procesos de paz y de transformación positiva, ¿no? Pero bueno, en esta parte me interesa muchísimo que Carlos, bienvenido, pues nos puedas platicar de tu experiencia en todos estos procesos de construcción de paz, que pues la sociedad creo que es muy importante que sepamos que detrás de todos los procesos, de todos los procesos de violencia, de todos los procesos, de todos los conflictos en todos los sentidos de la palabra, no solamente están las noticias que abordan los hechos concretos, sino que hay procesos de transformación significativa, ¿no? Que aunque son más largos, prometen también una paz positiva. Entonces, bueno, justamente por eso también te invitamos a este programa y pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchísimas gracias a ti, Adela, y saludo a todas las personas que siguen tus canales, que siguen tu trabajo, ¿no? Muy agradecido por esta oportunidad de conversar, ¿no? Creo que hoy, en un momento en donde la polarización, el cierre de las posibilidades de diálogo, de puentes de intercambio, de experiencias, de visiones, ¿no? Por desgracia, no estamos en el mejor momento de histórico, me atrevería a decir, para poder impulsar diálogos sustanciosos, así que esfuerzos como el tuyo son esperanzadores para poder conversar sobre temas que, como bien dices, a veces en los medios de comunicación hegemónicos no fluyen estas reflexiones o no son las que están llegando a la población, a la sociedad en general. Entonces, bueno, es una gran oportunidad para mí poder compartir un poco sobre lo que he hecho, lo que veo, lo que experimento y sobre todo, pues lo que trabajo con otros y otras que buscamos precisamente eso, ¿no? La transformación de una realidad que pues se torna compleja, pero también es cierto que en medio de ese escenario, algo que he aprendido a lo largo de los años es a descubrir esos signos de esperanza, ¿no? Y por ahí me gustaría empezar, ¿no? Mi experiencia se ha volcado necesariamente durante más de una década, digamos, casi que desde que egreso de la universidad, casi desde que uno termina esos procesos, está uno en búsqueda. Bueno, pues por fortuna caí en el mundo de los derechos humanos, de las organizaciones constructoras de paz. A mí me gusta referir, que a lo mejor lo han conversado acá contigo, que yo creo que hay una especie como de escuela y tradición, que yo también digo que es como una mística, más allá del componente religioso, es como una especie de modo de proceder en la historia, voy a usar esa frase, ¿no? Y me da mucho gusto pertenecer o sentirme partícipe de esa tradición, que es una tradición que por un lado
pues justo busca generar esperanza y la esperanza nace precisamente del trabajo con otras y otros. Y una brújula en mi historia y en mi vida ha sido que pues tenemos que trabajar haciendo una opción clara, sobre todo por los grupos que históricamente han sido excluidos. Y esto es muy importante porque, sin duda alguna, en los debates contemporáneos sobre el tema de la construcción de paz, creo que hay una pregunta clave que para mí siempre ha estado en mi reflexión y en mi acción y en mi quehacer, que es la pregunta por el sujeto, ¿no? Y entonces creo que esto es muy interesante porque hoy la sociedad, si bien es cierto, todas las personas, todos los grupos pueden ser sujetos, sí creo que algo que a mí me parece construye horizonte, construye rumbo de trabajo es precisamente el fortalecimiento de sujetos sociales, sujetos colectivos que permitan movilizar y que permitan desde su experiencia conocer esas alternativas a las realidades que tenemos, ¿no? Entonces, yo me sitúo en una tradición, Adela, y para quienes nos escuchan, pues sí, muy de esta mística del trabajo, tú recordarás en otros años se le llamaba trabajo de base, trabajo con estos grupos. Creo que yo me sitúo ahí, ¿no? En una tradición, en una forma de trabajo, digamos, que hace una opción por los grupos. Mi propia historia, digamos, es una historia de venir de contextos socioculturales periféricos, ¿no? Y eso le da un sentido político también a mi apuesta en estas organizaciones, sobre todo dando este servicio de acompañamiento o este trabajo con otras y otros pues para construir estrategias, ¿no? Y sin duda alguna, el fortalecimiento de un sujeto colectivo que sabe precisamente qué es lo que se requiere, ¿no? O sea, a veces pensamos, y no sé tú qué opines, que las estrategias más idóneas vienen de grupos o de sectores, ¿no? Que no están cercanos a estos grupos que han sido desfavorecidos a lo largo de la historia. Yo pienso al revés, que precisamente ir a los grupos que históricamente han sido excluidos y marginados nos permite identificar claves importantísimas desde lo que necesitan y proponen, ¿no? Para la transformación y para la construcción de una paz que efectivamente, con esto también me adhiero a una postura, digamos, de trabajo y de hacer que nos lleva precisamente a una paz con justicia y dignidad, ¿no? No una paz, digamos, parcial, una paz, digamos, inacabada, ¿no? Una paz, sino una paz que construye justicia y que construye condiciones dignas para todas y todos. Y creo que esa es la tradición y el lugar donde yo me muevo, ¿no? Y siempre en la sociedad civil. En la sociedad civil, lo que sea en este momento, pero por sociedad civil entiendo los movimientos sociales, las articulaciones de personas que se organizan, de plataformas, de organizaciones, de ONGs, de colectivos, etcétera, y ahí ha estado mi trabajo mayormente. Y que además, o sea, ahorita que hablas de sujetos, pues justamente, ¿no? Igual ahorita es como un momento importante para hablar como la diferencia, ¿no? Entre cómo se veía a las personas en un momento dado, o, las personas marginadas como un objeto, ¿no? Como un objeto de, ¿no? Es decir, como de cuidado, ¿no? A ser sujetos de transformación y ser sujetos de derechos, ¿no? Eso es, o sea, entiendo que estás hablando como de desde este contexto en donde ser sujetos de derechos también toman una parte relevante como actores sociales de transformación, ¿no? En tu Totalmente. experiencia, ¿cómo ha sido como esa dinámica? ¿Cómo ha sido esa dinámica de sentir este efecto o pues eso, ¿no? O sea, como esta dinámica social de que la sociedad viera o la política viera a las personas marginadas o como objetos de protección y no como sujetas de derechos, y cómo ha sido este tránsito hacia verdaderamente hacer que las personas en marginalidad se vean como sujetas de derechos y que puedan proponer procesos de transformación positiva. Exacto. Sí, no, yo pienso que, fíjate que entre de las experiencias teóricas, ideológicas, si quieres, que yo abrevo, hay una que es sin duda alguna la teología de la liberación. Y sí me gusta mencionarlo porque me parece que además de otras formaciones que uno tiene, ¿no? En la propia corriente de la construcción de paz y demás,
Yo recuerdo mucho que una clave para poder entender esa diferencia que muy bien colocas entre un grupo que es objeto de estudio, objeto de, ¿no? O sujeto de derechos o sujeto de transformación de su propio contexto y de su propia historia, me lo daban un concepto que me explicaban, que era la caridad asistencial versus la caridad profética. Y me explico. No quiero entrar en temas así, pero sin duda alguna es algo que a mí me ayuda a entender un poco el modo de proceder esto. Por un lado, digamos, la caridad asistencial es esta que ve precisamente a los grupos que históricamente han sido desfavorecidos, han sido marginalizados o en situación de vulnerabilidad, como se ha venido llamando en los últimos años. Pues eso, precisamente como algunos de estos grupos que son más bien sujetos pasivos, ¿no? Es decir, que reciben las propuestas que vienen de fuera, ¿no? Y que pareciera son recetas, Ujú. ¿no? Para poder transformar su realidad. El cambio con la caridad profética, por decirlo así, es que, o esta apuesta política que pone, digamos, la centralidad en estos sujetos sociales, es que precisamente en lugar de llegar, ¿no? A decir una receta, en realidad, pues uno llega a preguntar y a trabajar a partir de lo que estas personas están experimentando y lo que su experiencia y su sabiduría y su conocimiento en ese momento tiene para proponer cosas. Es decir, en lugar de venir de fuera la propuesta, lo que buscamos es que sea dentro del mismo grupo, dentro de los mismos poblaciones que históricamente han sido marginadas, de donde salgan las propuestas. Y alguien diría, pero ¿cómo es que se puede hacer eso en alguien que no tiene digamos, como unas referentes o una especie como de herramientas? Bueno, creo que ahí es donde las constructoras de paz juegan un papel importante, ¿no? Uno, respetando la autonomía de estos sujetos, reconociendo que en estos sujetos hay una respuesta ante la pregunta de qué hacer frente a una situación de violencia, ¿no? Porque además ya lo hacen, ¿no, Adela? O sea, pienso en las comunidades que enfrentan hoy situaciones de violencia mismo. Lo estamos viendo ahorita en Cherán, ¿no? Una comunidad que es un referente, ¿no? Y que yo les invito a quienes nos escuchen a documentar un poquito más sobre este caso, quien no lo conozca. Es un caso de éxito porque en realidad no es que tuvo que venir alguien de fuera a decirle a la comunidad cómo fortalecer su tejido social y cómo enfrentar la creciente violencia en la región de la meseta purépecha. Fue al revés, ¿no? Fue la propia comunidad reconociendo sus propias tradiciones, costumbres, saberes, experiencia colectiva que le permite diseñar un modelo organizativo de cómo proteger su comunidad, ¿no? Y hoy que están siendo nuevamente atosigados, lo pongo como ejemplo porque creo que ahí está la sabiduría de cómo ninguna receta externa puede venir a solventar ni a suplantar algo que es más fuerte cuando viene de la propia colectividad o de la propia, del propio sujeto que sabe cómo enfrentar esa realidad, solo que hay que ayudar a construir esas condiciones. Entonces, a mí me parece que ese salto se da precisamente en ese trabajo conjunto en donde una como constructora de paz, ¿no? Pues se coloca en un lugar no del saber, sino del intercambio con el otro y la otra. No, no sé si me explico, es Pero decir, eso implica también una libertad, ¿no? O sea, como un sentido de libertad, o sea, de darle libertad a las otras personas, de respetar la libertad, ¿no? Y la manera de ver la realidad de otras personas, ¿no? Eso y implica de también un trabajo interno reconocer impresionante, y ¿no? de reconocer en las Claro, otras personas, conocimientos y saberes y claro, perspectivas igualmente válidas que las que uno puede tener, ¿no? claro. Porque tampoco no es una relación, digamos, sencilla, ¿no? O sea, a mí me ha tocado acompañar muchos procesos de justo de construcción de estrategias con estos compañeros y compañeras, y sin duda alguna hay un momento donde también hay discrepancias, ¿no? Hay diferencias, y en ese momento, justo lo que dices, pues eso, ¿no? También aprender a construir en libertad y en diversidad y siempre respetando que pues, esos sujetos, esos grupos son los que tendrán al final la posibilidad de identificar qué es lo que más conviene para su propio proceso organizativo, pero creo que
lo que es clave acá es ayudar a que en ese intercambio y en esa sinergia de trabajo que hacemos como organizaciones, como acompañantes, como constructores de paz, como si lo ponemos en una perspectiva de algo que tú mencionaste al inicio, que es en un horizonte, ¿no? Que es de transformación de esta realidad y encaminado hacia una paz duradera. Porque hoy todos sabemos, a la pregunta de qué paz es posible, pues en mi opinión no hay una paz posible sin el cambio de cuestiones estructurales que están profundamente arraigadas en esta sociedad y que no nos permiten Sí. avanzar necesariamente hacia una paz más duradera, ¿no? Entonces, creo que ese es el camino, ¿no? Desde el trabajo con estos grupos y estas colectividades, que sin duda alguna yo terminaré diciendo este primer momento eh, como también en mucha gratitud por la confianza que se puede generar en esa relación de trabajo, en sinergia, en solidaridad y en esperanza, ¿no? De que podemos transformar esta realidad y construirle condiciones a una paz que sea duradera en el tiempo, ¿no? Ahora, para eso yo me imagino, ya como constructor de paz, sí se necesita un trabajo interior, ¿no? O sea, también como de esta aceptación, es decir, yo creo que en esta dinámica, hablando de la violencia estructural de la que hablas, ¿no? Que al final pienso y bueno, pues me he permitido ver, ¿no? Digamos, como en todos estos trabajos que hacen los constructores de paz, que tienen que ver mucho con la violencia estructural y por eso también es como algo más complejo, ¿no? Pues en este asunto de ir viendo cómo las dinámicas estructurales van condicionando a las personas para que hagan o, sí me explico, o sea, para que la cultura vaya en un sentido que a lo mejor no va respetando su propia naturaleza, su propia verdad en ese sentido, sino que está llena de condicionamientos. El constructor de paz también tiene que trabajar consigo mismo acerca de eso, ¿no? Entonces, me imagino que es como un camino muy profundo para poder entender las problemáticas, o sea, o sea, todos los conflictos existentes responden a una problemática personal, cultural, que va mucho más allá, ¿no? De la problemática per se, ¿no? Sino que responden a patrones mucho más profundos. Los constructores de paz, como tú, en ese sentido, pues tienen que trabajar internamente mucho para poder entender eso, ¿no? Una dinámica esencial del ser humano, ¿no? Eso me imagino que por ahí va, ¿no? Y yo fíjate que ahora escuchándote recordaba mucho conversaciones ahora que mencioné, que hacíamos memoria, ¿no? Que en paz descanse don Miguel Concha, me acuerdo que hablábamos mucho de la importancia de los principios, no en la lógica de dogmatismos o camisas de fuerza o parámetros en donde hay que cumplir, ¿no? O sea, como que no, por ahí. Principios como cuestiones orientadoras, Claro. aquellos principios en los cuales nos basamos, ¿no? En los cuales nos fundamentamos para hacer el trabajo que hacemos, ¿no? Y creo que eso es importante en esta época, Adela. Poco hablamos de esos principios que están en la base, digamos, de este trabajo que realizamos, ¿no? Y tiene que ser yo pienso, un trabajo personal, sí, sin duda alguna, porque es un proyecto de vida, ¿no? Muchas de las veces se convierte en un proyecto de vida estar trabajando en estas situaciones y cultivando la esperanza y yo diría hasta la alegría y las ganas de continuar, porque sin duda alguna en ese relacionamiento con los grupos que están enfrentando en primera línea esta situación, pues uno se da cuenta también de la complejidad y del reto como humanidad, diría yo, al que estamos llegando, ¿no? O sea, uno puede ver formas materializadas de la violencia verdaderamente desgarradoras y descorazonadoras. Y eso quiere decir que el tema de los principios es fundamental en dónde estamos parados, paradas para poder sostener este trabajo, ¿no? Como un poco te decía, ¿no? En la esperanza de la transformación, del trabajo con el sujeto, de una opción clara, de una serie de herramientas que uno puede tener para acompañar esos procesos
Entonces creo que es un trabajo personal importante, ¿no? Que pasa a veces hasta por acompañarse de otros compañeros y compañeras, porque nada se hace en soledad, también eso es verdad. O sea, hacer la construcción de paz hoy en México, por decirlo, no se puede hacer así como en un soliloquio, ¿no? O sea, uno tiene que entretejerse con otras y otros para sostenerse en este camino. A veces hasta de procesos terapéuticos, ¿no? Porque es verdad que también en lo personal, digamos, hay muy en mi experiencia, pues a veces hay impactos que llamamos psicosociales, ¿no? No siendo directamente, por ejemplo, una víctima afectada, pero en el trabajo, sin duda alguna, pues sí es un reto hacer ese trabajo de acompañamiento y ahora sí que habilitarse uno como constructor de paz. Pero también diría que esta discusión o esta reflexión de los principios y sobre lo que hacemos y lo personal, que es político, sin duda alguna, creo que también tiene una necesidad intergeneracional. Es decir, poder siento que de pronto mi generación, que es como una generación, yo la identifico como bisagra por ejemplo, estos hacedores de procesos de construcción de paz, ¿no? Como la generación de Miguel, Ujú. de Tatik Samuel, de muchos de estos referentes, ¿no? Que a mí me toca y luego veo nuevas generaciones. Tenemos el reto de poder eh, contextualizar, porque sin duda alguna hay cosas que tienen que irse cambiando, tienen que Claro. irse, ¿no? De ahí lo que decíamos de la interseccionalidad, que es una herramienta novedosa, nueva para entender algo que a lo mejor en otra época no se miraba, pero también es cierto que hay principios que son intrínsecamente importantes de seguir cultivando porque son, digamos, como bases en el horizonte político, ¿no? Es decir, la idea de que nuestro trabajo, digamos, está encaminado no a medidas asistencialistas, no a medidas temporales, sino que tenemos una mirada de largo plazo en donde muchas de las veces, Adela, a lo mejor no vamos a ver los cambios que quisiéramos, pero yo sí creo que estamos en esa senda de la transformación. Y la otra cosa, aprender a ver las pequeñas cosas también. Creo que mucho de la frustración que hoy podemos enfrentar en estos caminos de la construcción de paz es que creo que hay una fuerte invitación hoy a que entre todas, todos veamos también esas pequeñas cosas que son signos de eso que va avanzando, ¿verdad? Solo que a veces queremos ver grandes cambios rápidamente y creo que esa es otra cosa que nos tendría que invitar a la contemplación más de esas pequeñas cosas que sí están pasando, ¿no? Y que no se ven en lo más evidente, pero que están sucediendo y que son estas experiencias colectivas pequeñas que van naciendo, que se van, y otras formas de relacionamientos, ¿no? Que estamos construyendo. Ahora, a mí me surgen tres preguntas con esto, ¿no? Son importantes. Uno, bueno, ¿cuáles son esos principios, ¿no? Que desde tu experiencia son muy importantes para construir paz? Esa es una pregunta. La otra es justamente estas pequeñas cosas, estas pequeñas cosas, las sutilezas en las cuales la persona constructora de paz se fija, digamos, para poder proponer procesos de transformación, ¿no? Que yo creo que es algo importante, o sea, esas pequeñas cosas que normalmente no se ven, ¿no? Y la otra también, pues es eso ya como, digamos, como esta parte intergeneracional. En tu experiencia, ¿cuál ha sido, o sea, cómo han sido estos cambios y cómo han sido o sea, los cambios de tu perspectiva en construcción de paz en esta interacción intergeneracional, tanto como con el padre Miguel Concha, como con las nuevas generaciones que vienen, y cómo de alguna manera se va acomodando pues todos esos procesos de construcción de paz y las dinámicas y todos los modelos. No sé si quieres que te las haga por aparte, pero es que me Oh, surgieron me lanzo, digamos, pero por ah, favor ahí ujú, cuando veas que algo me está faltando. Bueno, yo contarles a todas y a todos que, bueno, la discusión de los principios es una discusión filosófica, ujú, ética, profunda. Para mí, en mi experiencia, en lo que yo he hecho vida, digamos, o intento, ¿no? El hacer vida, porque, a ver, voy a hacer una anotación muy interesante que a mí me parece interesante en mi forma de abordar, porque sé que muchas veces como que estamos, o yo personalmente he escuchado, por ejemplo, un poco hablando de las otras generaciones, que pareciera que tenemos una lógica de cuando hablamos de principios como de sermonear, ¿no? De
esto es bueno y esto es malo, ¿no? Y entonces no quisiera ir a ese campo binarista que a veces no nos permite complejizar de lo que estamos tratando de abordar, ¿no? Entonces, por eso, digamos, situándome más en una postura política, no, fíjate que yo he pensado que tal vez lo primero por lo que hay que abordar es la contradicción más que la coherencia en la hechura de los principios. Me explico. Ajá. Antes de decir los principios que yo veo como importantes para este trabajo que hago, ¿no? ¿Por qué? Si bien es cierto, es bien importante trabajar como constructores de paz, defensores de derechos humanos, personas que creemos en esos otros mundos posibles, en la coherencia entre el decir y el hacer, ¿no? También es cierto que eso no se nos puede convertir en una especie como de camisa de fuerza que luego genera formas como de la policía del que está cumpliendo o no los principios. Porque eso nos ha lastimado también, una forma muy dogmática de la aplicación de los principios en donde es que eres incoherente entre esto y esto. Y yo sé que es un tema que es de mayor profundidad, pero a mí me ha ayudado reconociendo que es importante avanzar y trabajar entre el decir y el hacer, ¿no? Como una propuesta de realización en lo concreto y en la vida misma de esos principios. Creo que es importante darle lugar a la contradicción, porque cuando uno abraza la contradicción, uno tiene la posibilidad de en ese conflicto mirar qué es lo que uno puede mejorar. Pero si uno está solamente situado entre lo que hago y no hago, como que se genera una culpa. No sé si me explico, como, ay, falté al deber de trabajar por la dignidad de los pueblos porque... Y está bien esa pregunta, pero no como vivirla como una sanción o como una culpa, y ahí voy con mi crítica al punitivismo, o sea, creo que no necesitamos punitivismo, Claro. porque ese tipo de culpa es lo que alimenta un paradigma punitivista, sino más bien el reconocimiento de que nos habita la contradicción y que la posibilidad de avanzar personal y políticamente con otras y otros también es asumir que estamos en contradicción. Y yo no sé si es sinónimo, ahí tú dime, pero a mí me suena contradicción, pues justo como abordar el conflicto como una posibilidad. Abordar, yo digo, la contradicción como una posibilidad de seguir trabajando en esos Y principios. es que la Dicho eso, contradicción como que te hace plantearte preguntas, exacto, pero ¿no? imagínate que Ajá. la forma dogmática que muchas veces gente de mi generación empezamos como un poco a decirnos, pero me siento culpable porque de repente, pues es que recuerdo mucho, yo sé que en la UNAM, yo estoy en la UNAM, ¿no? Entonces de repente era como, tomaste Coca-Cola, ¿sabes? Yo no sé si ese tipo de formas nos ayudan a crecer, ¿no? Si de repente está lo bueno, lo malo, y no quiero relativizar esos principios básicos éticos, no, no, no. Lo que quiero decir es, sabiendo que es importante entre el decir y el hacer y trabajar en ello, hay que abrazar la contradicción también, como la posibilidad justo de hacer una pregunta, de decir, ¿qué me está planteando esta situación? Tengo una contradicción en esto y avanzar, porque yo creo que eso es lo que le ha permitido a muchos grupos ya en el campo de los movimientos sociales, de las articulaciones, avanzar. No, y esa Ahora, parte de la contradicción, bueno, no te quiero interrumpir ahorita, no, sí, no, dime, lo dime, que dices, pero yo creo que la contradicción, pues también es profundamente humana. La totalmente. construcción de paz es aceptar esa parte humana, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y decir, bueno, ¿no? Porque si te dicen tomas Coca-Cola y entonces te juzgan, o sea, va más allá del juicio, de Va lo que más allá haces, de eso, ¿no? exacto. Es la posibilidad de no quedarnos en el juicio, sino Claro, la posibilidad de reconocer la invitación que te da la contradicción para asumirla y trabajarla. O sea, no es como que, ay, sí, yo cometí un error y entonces asumo mi contradicción. Sí, 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 compañero, compañera, pero luego, ¿qué hace usted con eso, no? O claro. sea, pero te genera un proceso, te genera una pregunta. Ahora, situándome en eso, ¿no? Para un poco quienes nos escuchen decir, no, pues ya Carlos nos receta casi un listado de 10 mandamientos. Yo sí creo que el tema de la aspiración de la transformación es importante, es decir, trabajar juntas y juntos en la erradicación de toda forma de opresión. Eso me parece importante. Lo segundo es el reconocimiento de la dignidad y fíjate cómo quiero yo enfatizarlo, de toda forma de vida. Para mí ha sido un horizonte reconocer que, digamos, la especie humana es parte
de un conjunto de otros seres vivos. O sea, lo que quiero decir es un poco alejarnos de ese antropocentrismo y creo que ese es otro horizonte importantísimo, principio de decir, reconocernos en conexión, interconexión con otros seres vivos, con otras formas de vida, es fundamental, ¿no? Es decir, por un lado, trabajar en todo lo que genere opresión. Hoy la propia naturaleza es objeto de opresión de parte de una racionalidad de consumo, de explotación, y eso lo has trabajado yo creo muchísimo, pero digamos, para mí es importante eso, trabajar por la erradicación de tipo estructural, la transformación de esa realidad en esos grandes horizontes y principios políticos que yo imagino, ¿no? La otra es, por supuesto, ¿no? En esas formas de opresión, reconocer el tema de cómo estructuralmente reproducimos formas patriarcales, capitalistas, racistas, o sea, no podemos dejarlo de mencionar porque me parece que justo la tradición en la que yo me sitúo y que seguramente muchas y muchos de quienes nos escuchan se preguntarán por qué, pues es que no estamos por una paz, digamos, parcial, por una paz inacabada, ¿no? Sino una paz que efectivamente genere la liberación. Claro. Y ya decir liberación para mí tiene un sentido muy profundo como un principio. Trabajar por la liberación es precisamente trabajar por todo aquello que nos ha atado o nos ha lastimado o ha hecho que las sociedades sean desiguales, ¿no? Y por supuesto, el trabajo en esa paz con justicia y dignidad que implica que tampoco puede haber paz si no hay justicia, ¿no? Si no hay verdad de lo que para quienes se enfrentaron situaciones de agresiones, pero también si no hay condiciones dignas de vida. ¿Me explico? Es decir, creo que esa paz posible va aparejado con lo que también en derechos humanos decíamos, ¿verdad? La realización de los derechos humanos y de esa paz duradera está intrínsecamente relacionada a los principios de justicia social, de verdad, de memoria, pero también de las cuestiones básicas para una vida digna. Y por básicas digo derechos sociales, Claro, Adela. claro, Estoy diciendo las claro. cosas más elementales que en este momento muchas poblaciones no se tiene garantizado y creo que esos son principios que a mí me mueven, ¿no? Y precisamente lo conecto con las pequeñas cosas, porque pienso que si bien es cierto en mi experiencia, muchos años, digamos, he integrado en este camino hacia una paz transformadora, hacia una paz liberadora, los derechos humanos, creo que ese es un campo, ¿no? El campo de los derechos humanos en relación al Estado, ¿no? Que debe de garantizar, promover, charlar, todo lo que le hechura de los derechos humanos y hay que seguir luchando porque al final en este modelo de sociedad y este modelo político que tenemos, el Estado es un ente obligado de garantizar esos derechos. Pero cuando yo hablo de las pequeñas cosas, hablo de aquellas cosas que a veces no son positivas, positivas en el sentido del derecho, o sea, no están positivadas en una ley o en una política pública, sino que pasan por el relacionamiento. Creo que las pequeñas cosas en las que yo me inspiro es, por ejemplo, a la hora de trabajar con las mujeres que buscan a sus seres queridos, a sus hijas, a sus hijos, ver cómo generan colectividad, Claro. cómo generan en la búsqueda la compartición del alimento, cómo se abrazan y se acompañan entre... Y yo sé que de repente cuando uno menciona esto, a veces es como decir, ay, está como disociado, ¿no? Entre la construcción de una ley, de una política pública, eso hay que hacerlo, pero no hay que dejar de reconocer que esos pequeños gestos, esa manera de poder dialogar con el otro, de poder llegar a acuerdos, de poder trabajar en la formación, en el fortalecimiento de espacios seguros, como colectivos para las personas, en donde también se cuida el corazón, me parece que esas son las pequeñas cosas que yo me fijo para inspirar, que precisamente sí estamos en la senda de la construcción de paz, ¿no? Y al final lo que nos cohesiona es justamente eso, ¿no? La búsqueda de de la condición humana, que es algo que nos, o sea, no importa el estrato socioeconómico, la condición, o sea, al final estamos buscando lo mismo. Mira, yo te voy a platicar y les voy a platicar a todas y a todos una experiencia muy personalísima. Y tengo autorización de mi familia de hacerlo, porque a mí me ha ayudado muchísimo. Yo Ajá. soy tío,
para también dejarnos de estar tanto aquí y pasar a lo experiencial, pero yo creo que eso también nos constituye, ¿no? Claro, la Yo experiencia. soy tío hace 3 meses, dejé un bebé que se Ujú. llama Celian, y soy tío de un bebé mexicano haitiano. Ok. Su mamá es haitiana, mi hermano se casa con esta chica, con Crisla, mi hermano se llama Alejandro, y entonces tienen un bebé y construyen un proyecto de vida. Ya te imaginarás el reto cultural, social, de lengua, pero ha sido una gran oportunidad para decir cómo en estas pequeñas cosas uno puede, frente a la hegemonía de hoy, el clima de migración, el Claro, clima de xenofobia, decir cómo el amor va creciendo en estas experiencias. Bueno, eso unido, sí. Yo crecí en un barrio al oriente de la ciudad, donde por cierto han migrado muchas personas de Haití. Y en algún momento mi hermano me platica y me dice, oye, fíjate que pues, estamos hablando de los 3 últimos años, posterior a la pandemia, eso fue exponencial, ¿no? La Ciudad de México hoy no puede hacer oído, ni oídos sordos ni ojos ciegos a una realidad que aquí está ya, ¿no? Y que tenemos que hablar. Y qué bueno que estás atendiendo ese tema en tus aportes. Y yo la verdad, para quien me escuche, diría, qué gran oportunidad para todas y todos quienes habitamos esta ciudad o esta zona metropolitana de poder ir al encuentro del otro con la posibilidad de, en la creatividad y en el amor, construir relacionamientos así de ese tipo, ¿no? O sea, de ese tipo en donde dices, wow, todo lo que me puede transmitir alguien que viene de otra región, de otro país y lo que yo le puedo compartir y hay un intercambio profundo. Pero hay una cosa que a mí me dejó muy marcado. Yo le decía a mi hermano, le decía, oye, ¿cómo le están haciendo? No sé qué. Yo así como pensando como activista, luego le dije, no, pues vamos a ver a los de la ACNUR y no sé qué. Me ujú, dijo, espérate, porque ¿sabes qué estamos haciendo? Nos estamos juntando a jugar fútbol. Yo me quedé así, dije, sí, pero pues, dijo, sí, yo entiendo que necesitan las solicitudes de refugio, alimento, no sé qué, no sé qué, pero estamos aprendiendo primero a reconocernos y ellos están de acuerdo y están accediendo a jugar fútbol con los mismos chicos del barrio. Entonces era una cosa interesantísima de la porque andaban con el celular, entonces del creol al español así jugando fútbol y se decían y no sé qué, una cosa hermosísima. Y luego ya sistematizando eso decíamos, bueno, ¿qué fue lo que generó ese match, ¿no? Y me decía mi hermano y mi mamá, ¿sabes qué fue? La necesidad de sobrevivir. claro. Porque esos barrios del oriente de la ciudad, tú sabes, Iztapalapa, Santa Marta, Valle de Chalco, ¿no? Ujú, Son situaciones de donde yo conocí que viven situaciones de marginalidad, viven al día, para decirlo. Entonces, como que cuando llega este otro que tiene una situación igual, en lugar de polarizarse, se identifican en una necesidad basiquísima. Y yo ujú. dije, ¿cuál era? La sobrevivencia. Tenían que comer, tenían que tener casa, vestido y sustento. ¿Cómo le hacemos? Estamos aquí, nos echamos o no la mano y mira, la cosa fue que se empezaron a echar la mano y en ese contexto hasta el amor surge y hoy soy tío de un bebé hermoso, ¿no? Lo que te quiero decir con esto es que eso es parte de la construcción de paz. Claro, O sea, no hay nada que no suceda en el mundo que no va encaminado a cómo lo intencionamos, a trabajarlo y a abrazarlo para construir la paz, ¿no? O sea, hoy yo podría decir, no puedo entender mi vida si no es en esas claves, ¿no? De que lo que hago, lo que como, con quién me junto, ¿no? O sea, todo eso hace parte de esta experiencia que les comparto hoy en mi camino de construcción de paz. Y eso hay que dialogarlo con todas y todos y todes, ¿no? no, y aparte has empleado una palabra que luego da miedo, que es el amor. El amor es una palabra que también ha sido súper estigmatizada como la paz, ¿no? O sea, son palabras que hay mucha gente que rechaza por pues todo un asunto cultural, ¿no? Yo me acuerdo que unas amigas un día me decían, es que la paz suena algo religioso, pero pues porque ellas no creían en X, Y o Z. Cuando es un estadio, ¿no? Que va mucho más allá de cualquier cosa. Y lo mismo el amor, ¿no? Que lo ubicamos también como en un aspecto romántico, en fin, o sea, como toda esta parte hegemónica, oligárquica, o sea,
todo el sistema ha hecho que también se reduzcan las palabras y su significado hacia algo como muy polarizante, digamos, ¿no? Y Totalmente. ahorita, esta parte que tú hablas del amor, ¿no? A mí me parece que es este tipo de amor que habla el amor versus el miedo, ¿no? O sea, ¿hacia dónde nos dirigimos? Desde el amor, que es como una sensación y una necesidad y una, digamos, como un intento, una intención, como tú dices, de unificar la realidad, de unificarnos como seres humanos, Ujú. y el miedo como una parte que nos divide y entonces, claro, desde el miedo la gente roba, la gente violenta, la gente compite, etcétera, pero el amor es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí el punto es que lo que yo entiendo, claro, en esta parte de la construcción de paz, es eso, es esta dinámica del amor, o sea, ¿desde dónde actúas? Actúas desde este amor, desde esta necesidad de, o sea, de obtener la posibilidad de lo que sí es posible para armonizar una relación, ¿no? Ya sea individual, grupal, colectiva, social o lo que sea, o desde el miedo, que al final de cuentas es lo que hace que juzguemos, limitemos, dividamos, ¿no? ¿No? O sea, Sí, eso es como lo que yo entiendo, que como por ahí va. Entonces es algo súper noble y súper profundo también, que sí. además es algo que no se ve, Y es ¿no? algo que no se ve, y a eso me refería con justo como lo estás fraseando, con estas pequeñas cosas que es donde hay una potencia impresionante y que se devela el amor, se devela la posibilidad de transformación. Y Claro. ahora que hablabas de las palabras, creo que también en esto que decías de lo intergeneracional, Ujú. también es cierto que hubo un momento en donde hubo palabras que estaban asociadas con cierto, como dices, la paz, con algo religioso, el amor, solo con una cuestión romántica y demás. Creo que en ese diálogo intergeneracional, lo que sí, digamos, las juventudes, las nuevas generaciones han problematizado es eso, ¿no? Por ejemplo, la idea de amor, no solo relacionalmente a una pareja ¿no? Sino como una especie de eso, de sensación, de experiencia viva en donde una como persona se abre a las otras y a los Claro, otros en la amistad, en la familia, en la diversidad de vínculos que se empiezan a construir. Y eso es bien interesante porque creo que a eso me refiero con el tema de los diálogos, ¿no? O sea, cómo la idea de adultocentrismo a veces no permite escuchar lo que están proponiendo nuevas generaciones. claro, claro. Pero también, Adela, y creo que a veces esas nuevas generaciones también están un poco no prestas a dialogar también con las generaciones ¿no? Que han venido abriendo camino. Yo lo que creo es que por eso hablo del diálogo intergeneracional. Claro. Y yo creo que uno de los principios que yo he visto que puede ser una posibilidad de intercambio es, uno, evitar a toda costa esto que se llama relevo generacional. Me explico. Yo siempre cuando hablo de esto digo, no, una cosa es el diálogo intergeneracional, que suena como un intercambio, y otra cosa es el relevo, porque si tú piensas la carrera de relevos, y a todas y a todos quienes nos escuchan, piensen la carrera de relevos. Ujú. Viene alguien corriendo, ¿no? Se encuentra, ya tiene una carrera hecha, y le pasa la estafeta, y el otro se va, y el otro se queda atrás. Sí, A mí me parece que no es una metáfora adecuada en el entendido de que en realidad, más bien creo que hay un encuentro de dos personas que siguen el camino juntos, ¿no? pues, Para no construyendo algo sentir, nuevo, entre los exacto, para dos, no sentir ¿no? que alguien Claro, tiene que descartarse de, o sea, ¿cómo le hacemos hoy? Porque, mira, el diálogo es una posibilidad maravillosa. Pero decir que el diálogo solamente es un momento y luego se acaba, no, el diálogo es un proceso. Entonces yo digo, el diálogo intergeneracional es un proceso donde se encuentran distintas generaciones que no se descartan, o sea, y es para los dos lados, ¿no? La persona que, digamos, siguiendo con la idea de que llega alguien que trae una carrera, que trae un camino andado, no es que intenta descalificar al que está empezando la carrera, ¿no? Por seguir con claro, esa idea, claro, sino más bien se encuentran y entonces, y hay una posibilidad impresionante, porque yo, ¿sabes qué creo? Se reconocen caminos distintos, se reconoce la diversidad del ritmo, ¿no? Se reconoce la posibilidad de qué puede hacer uno y el otro, pero no en la lógica del descarte. Es decir, es claro. como, ya esas ideas viejas, no sé qué. No, por eso digo, la discusión de los principios tiene que ser en una lógica así.
qué principios se pueden recontextualizar, rehacer, que nos inspiran, que son referentes, pero eso no quiere decir que a lo largo de otros años y de quienes han venido haciendo camino en la construcción de paz, porque estamos hablando de los constructores de paz, quiere decir que eso sea descartable ya porque suena a viejo, vamos a decirlo así, porque hay un ejercicio también de discriminación tanto a las personas jóvenes como a las personas adultas mayores, por decirlo, ¿no? Entonces, Mm. a eso me refiero, pues más allá de las edades, como esa posibilidad no de quítate porque ya acabó tu carrera y sigo yo, sino la posibilidad de... Y hoy es muy importante porque eso nos remite a prácticas también que tienen las comunidades, ¿no? Claro. Todos sabemos que en las comunidades las personas que tienen un camino andado son también referentes, ¿no? Aconsejan, guían. Y creo que lo que hay que cuidar es que también se reconozca la voz de las personas que están innovando, que están creando en un contexto muy distinto. Por eso yo hablo del diálogo intergeneracional. Hay quien habla del relevo intergeneracional, pero a mí me suena como que carrera de relevo, ¿no? Hasta la Sí, sí, metáfora. como que le das esto y tú ya renunciaste, ¿no? Pero sigues Exacto, siendo persona viva que puede ir construyendo, o sea, digo, a mí lo que se me figura con lo que dices y que me da como mucha luz, es como, claro, o sea, mi generación, ¿no? Comparte con la generación de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Esto es, digamos, como mi experiencia, pero también la experiencia de ellos, o sea, como que va desde la experiencia también y desde la claro. dinámica de relación y desde la dinámica social, política, económica que se ha movido, porque no puede haber como esta lucha entre yo querer que mi generación prosiga en una dinámica de cuando yo tenía 20 años, 30 años, ¿no? Cuando la realidad ha avanzado y mis hijos nacieron en una realidad completamente diferente, entonces dices, bueno, vamos a vincular las dos cosas, pues para poder posibilitar otras cosas nuevas, ¿no? Totalmente. Y Y además porque creo que es derecho de todas las generaciones poder acceder a esas reflexiones, ¿no? O sea, ¿qué tal puedo cual, yo seguir? Y además porque creo que como constructores de paz todo el tiempo vamos a estar aprendiendo, nunca vamos todo a el tiempo. agotar la posibilidad. Y yo creo que hoy moverse en el campo de, de las verdades absolutas nos limita, ¿no? Más bien en el camino de las preguntas, como decíamos hace rato, nos habilita, ¿no? La posibilidad de ser creativas y creativos para enfrentar una realidad como la que Y estamos sobre viendo. todo, como dices tú, o sea, en la construcción de paz, la paz, al ser dinámica, pues no se puede detener en algo. En esa dinámica, pues también va cambiando, van cambiando las condiciones, van cambiando un montón de cosas. Entonces, el constructor de paz o la constructora de paz, pues es como ir como ¿no? Como a la vanguardia también como de este movimiento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, la posibilidad de apertura, ¿no? De apertura, de la capacidad de asombro también ante los nuevos, digamos, signos que se van manifestando y que van surgiendo, ¿no? Y creo que eso para mí ha sido clave, ¿no? A lo largo de estos años, como poder reconocer, ¿no? Esa diversidad, esa posibilidad de estar abierto, ¿no? A experiencias y a las experiencias de nuevas generaciones, pero reconociendo también el camino, ¿no? En el cual ya no solo como personas, sino como una especie de la forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, como estos saberes que se han ido construyendo a lo largo de la historia en los cuales uno abreva, ¿no? Y ahí es donde está la cuestión de los principios, ¿no? Porque uno dice, bueno, pienso como en el tema de lo que nos guía, ¿no? O sea, decir, bueno, estamos trabajando por erradicar las formas de opresión. Bueno, es un principio, ¿no? Que a mí me parece es intergeneracional per se, ¿no? O sea, ¿quién no en la construcción de paz está buscando justamente transformar esas realidades de opresión para poder generar condiciones dignas de una paz que perdure, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Oye, digo, este tema de cómo, digamos, trascender estas formas de opresión, da como para otro programa, ¿eh? Sí. Y es como muy extenso porque o sea, yo creo que es clave también un poco para ir como hablando de los mecanismos de la violencia estructural y de cómo de alguna manera irlos como, digamos, transformando, ¿no? Al final de cuentas.
Entonces, bueno, ese es un tema que ya platicaremos, Ya ¿no? Pero platicamos. bueno, digamos, con todo lo que tú has dicho, con estas formas de relación, que es lo que yo entiendo, ¿no? La construcción de paz, pues es una forma de relación, de relacionamiento diferente, en donde la escucha tiene que ver, en donde la aceptación de la diversidad tiene que ver, en donde la aceptación también de la comunicación intergeneracional tiene que ver, digamos, como para adoptar nuevas formas y todo esto. ¿Tú crees, por un lado, que esa misma forma, digamos, como de adoptar una forma de ser, o sea, de inclusión, de aceptar, de escuchar, de incluir todo este asunto, pueda ser una forma para erradicar o desmantelar o desarticular las formas de la violencia actual? Esa es una pregunta. Y bueno, pues la otra, con base en eso y en todo lo que nos has dicho, ¿tú qué mensaje le dirigirías a la sociedad para poderse acercar a estos mecanismos de construcción de paz, para poder fortalecer estas formas de transformación? Sí. Yo creo que de lo que hemos conversado y de lo que ahora em, colocas en estas preguntas, yo sí pienso que el tema de lo relacional, la forma de cómo nos vinculamos, nos acompañamos en esto es potente, ¿no? O sea, es potente. Y creo que eso llevarlo al campo de lo político, de la organización social, lo hace todavía más potente. Es decir, creo que no se trata únicamente, y ahí sí, digamos, es mi reflexión un poco de no se trata únicamente de estar yo bien con mi entorno, o sea, esto tiene que llevarse a una reflexión política en donde eso se vuelve una forma de hacer la sociedad. No sé si me explico, es decir, no basta únicamente para enfrentar todas estas violencias y estas formas, pues decir, porque eso sería una postura un tanto individualista, ¿no? Y sería una contradicción que hay que asumir, ¿no? De decir, a ver, si hay un primer nivel personal, de relacional, de bueno, yo me llevo bien con mi familia y todo, perfecto, ¿no? O sea, ahí estamos avanzando en eso. Pero luego eso, ¿cómo lo hago y lo llevo a un campo más político? Es decir, ¿cómo me solidarizo con otras y otros? Y eso es una clave de cómo la segunda pregunta que haces nos tendría que invitar. Yo creo muy claro que en este momento, o sea, la sociedad, por fortuna, todavía tenemos la capacidad de indignarnos cuando vemos que algo es injusto, ¿no? O sea, por fortuna. Yo veo recuerdo mucho, y tú lo recordarás, momentos dolorosísimos en la historia reciente de México, ¿no? El tema no solo de las desapariciones en general de personas que lastiman, que duelen y que a las personas les indignan. Pienso en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Que sigue abierto un caso de la desaparición de estos jóvenes, ¿no? Normalistas. Y yo recuerdo cómo la sociedad se indignó y cómo fue consciente de algo que nos impactó mucho socialmente, pero que nos sacó y nos dijo, no es suficiente únicamente con estar bien. Uno, tenemos que entender que esta forma estructural de violencia nos sigue amenazando. Y no quiero que suene a eso, amenaza, pero es real que por eso es importante hacernos partícipes. Y yo digo de varias formas. Uno, primero, trabajar en nuestra propia sensibilidad y de otros, de reconocer que hay grupos que están enfrentando situaciones muy graves y mostrar gestos de solidaridad, ¿no? O sea, creo que eso es clave. Eso es un ejercicio constante, yo creo, ¿no? El de sensibilizarnos, de escuchar la voz de las víctimas, de los grupos más desfavorecidos. Y luego, yo creo que acercarnos a esas formas pasa por hacerlo vida, por trabajarlo, por asumirlo, por contradecirnos también en ese camino y volverlo a intentar y volver a intentar. Pero sí pienso que creo que hay una fuerte invitación de cómo nuestros proyectos de vida están también encaminados a aportar algo a la sociedad, ¿no? O sea, como en la educación, en la comunicación, no sé, quienes nos escuchen, es decir, creo que hay una pregunta hasta de tipo existencial, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo en este momento para poder contribuir a este camino de la construcción de paz, ¿no? Y a veces no tienen que ser, y vuelvo a la metáfora de las pequeñas cosas, ¿no? O sea, no tiene que ser que uno genera grande, ¿no? O sea, hay
gestos importantes de cómo desde que firmas, ¿no? Que te solidarizas con no sé qué, que difundes información, que estás atento a tal situación, que acompañas cierto caso, cierta situación que te invitan, ¿no? Que uno hace una reflexión, ¿no? También personal de cómo uno se sitúa frente a la violencia hoy en México y en el mundo, ¿no? Etcétera, y creo que darle paso a esa reflexión. Y por último, diría que sin duda alguna creo que esta conversación contigo, Adela, y con quienes nos escuchan, porque de alguna manera también agradecer la escucha, ¿verdad? De quienes nos van a seguir viendo y te seguirán viendo a mí y a otros compañeros, ¿no? Y compañeras, agradecerles la escucha, que es una forma de dialogar, pero pienso que estoy cayendo en cuenta que justo la construcción de paz no es algo que se viva fuera de, ¿no? Es parte de mi vida, es Claro. parte de lo que hago y creo que hay una fuerte invitación a la sociedad a que juntas y juntos desde los distintos lugares donde estemos, impulsar esa paz duradera, esa paz con justicia y dignidad. Entonces, como que me gustaría decir que gracias por la escucha, pero también como diría aquel pensador centroamericano, Ignacio Yacuría, que a mí me gusta mucho, que decía, hay que hacerse cargo de la realidad, decía, cargar con la realidad, hacerse cargo de la realidad, cargar con la realidad y encargarse de la realidad, ¿no? Y por eso quería decir, ¿no? Y a mí me inspira mucho porque dice, hay que hacerse cargo de la realidad, dice, hay que entender qué está pasando, cargar con eso implica cómo yo me involucro en eso, ¿no? Y hacerse cargo de esa transformación que sí necesitamos, ¿no? A mí siempre me inspira mucho porque pienso que hacia allá está la invitación profunda en buena parte de la construcción de paz, ¿no? Y de esa paz que es posible, pues gracias a la participación de todas y todos. No, pues estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y como dices, ¿no? Es como el asunto de observar la realidad, ¿no? Encargarse de la realidad, ¿no? Es realmente interesarse en eso, es como yo lo tomo también. O sea, y hacerse cargo de la realidad es también es un poco como este sentido de responsabilidad que tenemos, ¿no? No solamente como esta parte individual, sino también pues porque somos seres sociales, o sea, no hay manera de no relacionarnos en la vida y entonces no podemos vivir en un contexto como si nada más fuéramos nosotros, ¿no? Sino yo creo que sí tenemos que ampliar nuestro horizonte y ver que la sociedad pues forma parte de nuestro aprendizaje y nosotros también formamos parte del aprendizaje y del crecimiento de la sociedad, ¿no? Pero, ay, pues Carlos, muchísimas gracias. Qué bárbaro. No, gracias a ti. Qué cátedra nos has dado con todo esto? Para mí ha sido muy, muy interesante, de mucho aprendizaje, pues ver que la construcción de paz tiene que ver mucho con los procesos relacionales en todos los sentidos, ¿no? Que implica también como un proceso de autoobservación consciente en muchas cosas, ¿no? Y también como de involucrarnos desde donde nuestras dinámicas nos permitan hacerlo, ¿no? No tiene que ser de una forma determinada, sino que hay muchas alternativas y posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues te agradezco muchísimo y bueno, pues ahora sí que en una segunda parte vamos a ver la parte de la interseccionalidad y en una tercera parte, porque ya se me antojó muchísimo entrevistarte, pues todo lo que tiene que ver con la opresión social, ¿no? Que es un tema muy, 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 muy importante. ¿No? Entonces, bueno, pues también agradezco a la audiencia que nos ha acompañado esta vez y como siempre, pues también les pido que si pueden compartir este video, porque es muy importante ahorita difundir lo que es la construcción de paz, saber cuáles son las perspectivas y las perspectivas de las personas también que están dentro de las dinámicas sociales, dentro de las problemáticas sociales porque eso nos pueden dar muchos parámetros, muchas pautas de acción y de acercamiento para saber qué paz es posible para nuestra sociedad. Pues muchas gracias y hasta la próxima.